Hazme un favor. Piensa rápido en la palabra pirata. ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Seguramente estás viendo a un tipo sucio con barba, una pata de palo, un loro en el hombro y una botella de ron. ¿Quizás Jack Sparrow? ¿O el temible Barba Negra? Vale, pues siento decirte que eso es un cuento para niños. Barba Negra, el pirata más famoso de la historia, tenía 4 barcos. 4. Eso no es una flota, es una excursión de domingo. La persona de la que vamos a hablar hoy tenía 1800 barcos. Tenía un ejército privado de 80.000 asesinos, que obedecían cada uno de sus gestos sin rechistar. Hablamos de alguien que humilló al Imperio Británico, destrozó a la Armada portuguesa y puso de rodillas al emperador de China. Y lo mejor de todo, no era un hombre. Su nombre era Qin Shi, y su historia es tan salvaje, tan improbable y tan magistral que parece mentira que no haya una superproducción de cine sobre ella cada año. Para entender a Qin Shi, primero tenemos que entender de dónde salió, porque ella no nació con una espada en la mano ni heredó un barco. No era noble, no tenía apellido. De hecho, ni siquiera sabemos su nombre real de nacimiento. Imagínate la ciudad de Cantón en el año 1800. Era un hervidero, un lugar donde el comercio florecía, pero donde la pobreza te aplastaba el alma. El aire olía a pescado podrido, a especias, a opio y a sudor. En ese caos, nuestra protagonista trabajaba en uno de los lugares más bajos de la escala social, un burdel flotante. Era una prostituta. Y quiero que te detengas un momento a pensar en lo que eso significaba en aquella época y en aquel lugar. No tenías derechos. Tu cuerpo no era tuyo. Eras mercancía. Estabas expuesta a la violencia diaria de marineros borrachos, criminales y contrabandistas. Para sobrevivir ahí, tenías que desarrollar una inteligencia callejera afilada como una navaja. Tenías que aprender a leer a las personas en segundos. ¿Quién tiene dinero? ¿Quién es peligroso? ¿Quién miente? ¿Quién es débil? Se dice que ella, a la que llamaremos Shi Xianggu por ahora, no era solo hermosa. Tenía algo en la mirada, una astucia fría, una capacidad de manipulación que destacaba entre las demás. Y entonces, el destino llamó a su puerta, o mejor dicho, la secuestró. Zheng Yi, un pirata famoso que provenía de una familia de criminales legendarios, la vio. Algunas versiones dicen que ordenó a sus hombres asaltar el burdel y llevársela. Otras dicen que simplemente fue allí como cliente y se enamoró. Pero lo que pasó después no fue la típica historia de víctima y captor. Cuando Zheng Yi le pidió, o le ordenó, que se casara con él, ella no lloró, no suplicó, ella negoció. Imagínate la escena. Una mujer joven, sin nada, plantándole cara a un capitán pirata temido. Ella le dijo algo así como: «De acuerdo, me casaré contigo, pero no seré tu concubina ni tu adorno, seré tu socia. Tendré el 50% del control de tu flota y compartiremos el mando». Cualquier otro pirata se habría reído y la habría tirado por la borda, pero Chen Yi vio en ella exactamente lo que necesitaba, un cerebro administrativo para su fuerza bruta. Aceptó. Juntos formaron una pareja letal. En solo 6 años, hicieron crecer su flota de 200 barcos a 600. Crearon la coalición de la bandera roja. Pero la verdadera prueba de fuego, el momento en que nace la leyenda, ocurrió en 1807. Zheng Yi murió. Un tifón se lo llevó en la costa de Vietnam. En el mundo de la piratería, cuando el capitán muere, se desata el caos. Es una jungla. Los tenientes se matan entre ellos por el poder. Las tripulaciones se dispersan. El imperio se desmorona. Qin Shi estaba sola, rodeada de hombres violentos que, en teoría, ya no tenían por qué obedecer a la viuda. Su nombre, Qin Shi, significa literalmente eso, la viuda de Cheng. Pero ella no iba a dejar que le quitaran lo que había construido. En lugar de esconderse, actuó rápido. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaba legitimidad y lealtad. Así que hizo 2 movimientos maestros de ajedrez. Primero, buscó el apoyo de los familiares más poderosos de su difunto marido para asegurar su posición social dentro del clan. Segundo, y esto es lo más retorcido y fascinante,
Se alió con Chang Pao. Chang Pao era el hijo adoptivo de su marido. Era joven, carismático y controlaba a los escuadrones de asalto más fieles. Qin Shi lo nombró su lugarteniente y poco después se convirtieron en amantes. Sí, era una relación extraña, casi shakespeariana, pero funcionó. Con Chang Pao como su espada y ella como el cerebro, nadie se atrevió a toserle. Y aquí es donde la historia se vuelve gigante. Qin Shi no quería ser una simple pirata que robaba barcos de arroz. Ella quería crear un estado. Bajo su mando, la flota de la bandera roja creció hasta dimensiones absurdas. Como te dije al principio, estamos hablando de casi 2000 barcos y entre 70.000 y 80.000 piratas bajo su mando directo. Para que te hagas una idea, la Armada Real Británica o la Armada de los Estados Unidos en esa época no tenían tanta gente. Ella tenía un ejército privado más grande que el de muchos países europeos. Pero no puedes controlar a 80.000 criminales, asesinos y ladrones solo con carisma. Necesitas leyes. Y aquí es donde Qin Shi demostró ser un genio de la gestión. Redactó un código de leyes tan estricto que hacía parecer blandos a los militares. Escucha algunas de sus reglas, porque te helarán la sangre. Si robabas del botín común antes de que se repartiera, pena de muerte. Si desobedecías una orden en batalla, decapitado y tu cuerpo tirado al mar. Si desertabas, te cortaban las orejas y te las exhibían a tus compañeros. Pero había una sección de su código que era revolucionaria y que nos habla de su pasado como mujer explotada. Las reglas sobre las mujeres cautivas. En la piratería tradicional, las mujeres capturadas sufrían un destino horrible. Violaciones masivas, abuso, muerte. Qin Shi dijo: se acabó. Según su ley, si un pirata capturaba a una mujer y quería estar con ella, tenía que casarse con ella. Y si se casaba, tenía que serle fiel y cuidarla. Si violaba a una cautiva, pena de muerte inmediata. Si tenía sexo consentido con una cautiva sin casarse, decapitación para él, y a ella la tiraban al mar con una bala de cañón atada a las piernas. Brutal, sí, pero efectivo. De repente, sus barcos dejaron de ser festivales de caos y se convirtieron en máquinas de guerra disciplinadas. Los pueblos costeros sabían que si pagaban el tributo a Qin Shi, estaban protegidos. Ella creó un sistema de pasaportes. Si comprabas su protección, nadie te tocaba. Se convirtió en la dueña y señora del mar de China. Cobraba impuestos, emitía leyes, controlaba el comercio de la sal. Era, de facto, la emperatriz del mar. Obviamente, el verdadero emperador de China, el de la dinastía Qing, no estaba nada contento. Imagínate la vergüenza. Una exprostituta estaba gobernando sus aguas y humillando a sus almirantes. Así que el imperio mandó a su armada. La Armada Imperial China, con sus enormes juncos de guerra, salió a cazarla. ¿El resultado? Qin Shi los destrozó. No solo les ganó, les robó los barcos y reclutó a los supervivientes. Los almirantes chinos estaban tan desesperados que en varias ocasiones prefirieron suicidarse antes que volver a la corte y decirle al emperador que habían perdido otra vez contra la viuda. El gobierno chino, al ver que no podía solo, pidió ayuda a las superpotencias de la época. Imagina esto como si hoy un cártel de la droga fuera tan poderoso que el gobierno local tuviera que pedir ayuda a la OTAN. Se formó una coalición extraña. La dinastía Qing, la armada portuguesa y barcos mercantes británicos y holandeses. Todos contra Qin Shi. Tenían cañones más modernos, barcos más rápidos y tecnología occidental. Hubo batallas épicas. El sonido de los cañonazos se escuchaba a kilómetros. El humo de la pólvora cubría el sol durante días. En la famosa batalla de la Boca del Tigre, la flota aliada intentó acorralarla. Pensaron que la tenían. Pero Qin Shi era una estratega brillante. Conocía las mareas, conocía el viento y conocía la psicología de sus enemigos. Utilizó barcos de fuego, pequeñas embarcaciones llenas de explosivos y paja seca, y las lanzó contra los barcos europeos y chinos aprovechando el viento. Rompió el bloqueo, escapó. Y no solo escapó, sino que contraatacó. Después de años de guerra, la situación era ridícula. Qin Shi era invencible.
El imperio chino estaba en bancarrota por culpa de la guerra. Los portugueses y británicos estaban hartos de perder barcos. Nadie podía con ella. Y aquí llega el final de la historia, que para mí es la mejor parte. Porque la mayoría de los piratas famosos acaban igual, colgados de una soga, muertos en combate o pudriéndose en una celda. Qin Shi miró el panorama. Tenía 35 años. Era inmensamente rica. Era poderosa. Pero sabía que la suerte no dura para siempre. Sabía que, tarde o temprano, una bala perdida o una traición interna acabarían con ella. También sabía que el gobierno estaba desesperado. Así que hizo lo impensable. Decidió retirarse, pero no huyendo. En 1810, la mujer más buscada de Asia se presentó voluntariamente ante las autoridades. Imagínate la escena. Los barcos de guerra apuntándose mutuamente en el puerto. Tensión máxima. Y ella, desembarcando, vestida no como una guerrera, sino como una dama noble, acompañada de un grupo de mujeres y niños, sin armas. Caminó directamente hacia la oficina del gobernador general de Cantón. Fue a negociar su rendición, pero en realidad fue a dictar sus condiciones. El gobernador estaba atónito. Tenía a la enemiga pública número 1 en su despacho, tomando té. Qin Shi le dijo: «Me rendiré, disolveré la flota, entregaré las armas. Pero...». Y la lista de peros era larga. Primero, amnistía total, para ella y para sus 80.000 hombres. Nadie iría a la cárcel, nadie sería ejecutado. Se borrarían todos los antecedentes. Segundo, quería mantener su botín. Todo el dinero robado durante años se quedaba con ellos. Era su plan de pensiones. Tercero, sus hombres debían tener la opción de unirse al ejército imperial si querían. Y muchos lo hicieron, convirtiéndose en cazadores de piratas. La ironía es deliciosa. Y cuarto, ella quería un título nobiliario. Quería ser reconocida como una dama de la aristocracia. El gobernador, sudando frío, sabiendo que si decía que no ella volvería a quemar la costa entera, aceptó casi todo. Solo hubo un pequeño problema protocolario. Para recibir la amnistía, la ley exigía que el pirata se arrodillara ante el funcionario imperial. Qin Shi dijo: «Yo no me arrodillo ante nadie». El acuerdo estuvo a punto de romperse por este detalle de orgullo, hasta que encontraron una solución técnica maravillosa. Se acordó que el gobernador sería el testigo en la boda oficial de Qin Shi con Chan Pao. Sí, legalizaron su relación. Y claro, en una boda, los novios tienen que arrodillarse para dar gracias al cielo y a los ancestros. El gobernador se puso delante. Ella se arrodilló ante el cielo, y el gobernador se dio por satisfecho fingiendo que se arrodillaba ante él. Qin Shi firmó los papeles, desmanteló la flota más grande de la historia, y se fue a casa. ¿Qué hizo después? ¿Se escondió? No. Vivió 34 años más. Se estableció en Cantón, la misma ciudad donde había empezado como prostituta, pero ahora como la mujer más rica y respetada de la zona. Abrió un negocio. ¿Y qué negocio abrió? Un casino y una casa de juego de lujo. Se pasó las siguientes 3 décadas gestionando su casino, invirtiendo en el comercio de la sal y actuando como asesora militar ocasional cuando el gobierno tenía problemas, lo cual es el colmo de la ironía. Murió en 1844, a los 69 años, en su cama, rodeada de sus hijos y nietos, siendo una abuela respetable y millonaria. Esta historia me vuela la cabeza por muchas razones. Primero, por la escala. Estamos hablando de una operación criminal que deja en ridículo a cualquier mafia moderna. Pero sobre todo, por lo que nos dice sobre la narrativa histórica. ¿Por qué sabemos quién es Barba Negra, que murió joven y derrotado, y apenas sabemos quién es Qin Shi, que ganó la partida contra el mundo entero? Quizás porque la historia no soporta bien que una mujer, y encima una mujer de origen humilde, haya sido capaz de someter a los hombres más poderosos de su tiempo. Qin Shi nos enseña una lección brutal sobre el poder. El poder no se pide, se toma. Ella entendió que en un mundo injusto, las reglas solo aplican a los débiles. Y si eres lo suficientemente fuerte, puedes reescribir las reglas. Ella no fue una heroína. Fue una criminal despiadada, una asesina y una tirana. No vamos a romantizar eso.
Sus manos estaban manchadas de sangre. Pero en un mundo diseñado para aplastarla, diseñado para que ella fuera una víctima silenciosa, en un burdel flotante, ella decidió ser el tifón. La próxima vez que veas una película de piratas y veas al típico capitán bravucón bebiendo ron, sonríe para tus adentros. Porque ahora sabes la verdad. Sabes que el verdadero rey de los piratas no fue un hombre. Fue una viuda china que puso de rodillas a un imperio y vivió para contarlo. Gracias por escuchar esta historia. A veces, la realidad supera a la ficción por goleada, ¿verdad? Si te ha gustado navegar por estas aguas turbulentas, espera a ver lo que tengo preparado para la próxima. Hasta entonces, cuidado con el horizonte.